Continúo con la segunda parte del estudio de este día, o sea, correspondiente a la cuarta parte que trata sobre el tema los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo. Ahora vamos a ver acerca de la maldición de Noé contra el hijo de Cam, o sea, Canaán, y que está versado aquí en los versos 24 y 25. Dice acá estos versos: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Versículo 24. Después de un periodo de tiempo, Noé se recuperó del efecto de su embriaguez y supo lo que Cam le había hecho. El verbo o la frase había hecho, que es la palabra asad en el hebreo, a veces se interpreta en el sentido de que Cam había prometido algún acto físico de abuso, o sea, ya sea que fuera sexual o de otro tipo, contra su padre, por supuesto. Y entonces en este contexto el término no implica necesariamente un acto hostil, puede que simplemente se refiera al hecho de que no respetó a su padre y tal vez burlonamente les dijo a sus hermanos sobre verle ebrio y desnudo dentro de su tienda. A Cam se le conoce aquí como el hijo más joven de Noé. Noten lo que expresa el verso 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este versículo registra las primeras palabras expresadas por Noé en la Biblia. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces, el enigma es obvio, es que la maldición cayó sobre el nieto del patriarca, Canaán, y no sobre su hijo Cam, que fue el verdadero culpable. En vista de que Canaán fue señalado, algunos han deducido que él también pudo haber estado involucrado en el sórdido asunto. Sin embargo, nada de eso es evidente en el relato. De hecho, puede ser un ejemplo de cómo Dios visita, de acuerdo a Éxodo 25, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, pese a que esta verdad no fue expresada formalmente hasta los días de Moisés. La idea de que Dios estaba castigando al hijo por el pecado del padre a menudo se rechaza porque parece arbitraria e injusta al castigar a una generación por los pecados de una anterior. En realidad parece ser una manera de decir que el carácter del padre a menudo anticipa los hechos de su descendencia. Los hijos y nietos a menudo, aunque no siempre, siguen los pasos de sus padres y abuelos, en sus actitudes, en sus costumbres, en sus estilos de vida, sea para bien o sea para mal. Entonces los hijos pueden, en cierto sentido, sufrir por los pecados de sus padres. Sin embargo, por lo general, es por sus propias malas decisiones y hábitos que traen sobre sí mismos la maldición, el dolor
y el sufrimiento que sus antepasados experimentaron. Lo que dice Ezequiel: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ezequiel 18. Como se ha visto anteriormente, en Génesis, la repetición de las malas actitudes, el odio, la violencia y el sufrimiento que eran prominentes en la vida de Caín, siguieron prevaleciendo entre sus descendientes, sobre todo en Lamec, que lo vimos como un criminal en Génesis capítulo 4. La maldad de los gigantes que vimos en Génesis 6:4, o sea, los Nefilim, también podría haber continuado por varias generaciones hasta que Dios maldijo al viejo mundo con un diluvio y que los exterminó a todos. Entonces, los pecados de los padres y posiblemente de los abuelos fueron visitados en aquellos de un tiempo posterior. Su comportamiento y castigo no fueron predeterminados de manera arbitraria. Sin embargo, la maldad que se convirtió en un patrón de vida de sus antepasados siguió caracterizando sus vidas en la medida en que se negaron a prestar atención a la predicación de Noé. Y por tanto, como ya lo hemos visto, perecieron en el diluvio. En el caso del nieto de Noé, Canaán, la maldición no se refería principalmente a las cosas malas que había de experimentar personalmente. Es decir, que en términos más generales anticipó lo que vendría sobre sus descendientes, o sea, el pueblo cananeo. Generaciones posteriores, cuando los israelitas invadieron y eventualmente conquistaron la tierra prometida. Este punto de vista parece ser exacto porque Noé, al pronunciar la maldición sobre Canaán, declaró: siervo de siervos será a sus hermanos. Por lo que sabemos, ni Can ni Canaán jamás sirvieron personalmente a sus hermanos. Sin embargo, el pecado de Can consignó a los descendientes de su hijo Canaán, el cananeo, a un papel de sometimiento ante los descendientes de Sem y de Jafet. O sea, los descendientes de Can no fueron víctimas inocentes de un destino arbitrario que fue forzado sobre ellos. La maldición aconteció porque actuaron como Can e incluso fueron más allá de su antepasado en delitos sexuales, obscenos y delitos viles que formaron parte de su estilo de vida idólatra. Fueron responsables de la tierra de Canaán por los israelitas, porque su pecado alcanzó tal plenitud de Dios que Dios no toleraría. Vamos a leer dos textos que confirman esto. Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 9, versos 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro
de servicio eres tú. Siempre se los decía, siempre se los aclaraba. Bueno, hemos visto sobre la maldición que Noé da sobre Cam, pero veamos cómo es que Noé bendice a Sem y a Jafet. Ahí lo tenemos en los versos 26 y 27. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. O sea, ustedes pueden ver cómo es que a pesar de todo, Noé imploraba a Dios por bondad, por misericordia, por justicia. Versículo 26 dice: y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Noé no se detuvo con una maldición contra el ofensor. Añadió: bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Hay una versión que dice: bendito sea el Señor, y hay que ponerle cuidado. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. No fue el objeto de la bendición Sem, sino que fue dirigida al Señor. Normalmente esperaríamos una bendición dirigida al Señor para identificar lo que Él había hecho para provocar la expresión particular de la alabanza. La falta de una explicación definitiva lleva a creer que Noé estaba bendiciendo o elogiando al Señor por ser el Dios de Sem. Entonces, Noé tuvo que haber percibido que, a diferencia de Cam, Sem estaba dedicado al Señor. O sea, la línea de elección de Dios continuaría por medio de él, como había llegado antes por medio de Sem. Noten lo que estudiamos en Génesis 4:26. Y a Sem también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto, por supuesto, se confirma en la genealogía de Génesis, que está más adelante en el capítulo 11, que termina con el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12 versos 1 al 3, donde se ve esta bendición que vendría sobre Abraham. Después de alabar al Señor como el Dios de Sem, Noé luego dijo: y sea Canaán su siervo. La declaración del patriarca es difícil de entender separada de las batallas posteriores de Israel contra los cananeos y la victoria final del pueblo escogido de Dios. El destino, pues, de la servidumbre que los cananeos sufrirían en el futuro no se basaba arbitrariamente en el pecado de Cam, sino en su mal sin par, o sea, la maldad de la cual era propia de ellos, de la cual ellos eran totalmente responsables. Entonces, el pequeño arroyo de pecado que se inició después del diluvio, eventualmente se convertiría en un torrente de maldad e idolatría en la vida de los descendientes de Cam, o sea, los cananeos. Sin embargo, esta profecía no había de ser cumplida hasta cientos de años después, cuando la maldad de ellos llegó a su colmo. Noten lo que dice Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún
no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, Dios fue paciente en el juicio y les dio a los habitantes de Canaán muchas oportunidades para arrepentirse. Es lo que en el Nuevo Testamento se entiende cuando el apóstol Pedro expresa en el capítulo 3, verso 9 de su segunda carta: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vemos esta situación. En el versículo 27, tenemos aquí, dice aquí en este versículo 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Después de la maldición y la bendición, Noé expresó una invocación: engrandezca Dios a Jafet. Esta bendición, que es similar a su bendición en Génesis 9:26, también debe ser interpretada como una profecía de los grandes acontecimientos que yacían adelante, o sea, lo que vendría por delante, en lugar de la mirada retrospectiva de un escritor posterior después de que la conquista de Canaán fue llevada a cabo claramente. En la primera parte de este versículo 27 es evidente otro juego de palabras en el idioma hebreo, cuando el patriarca hizo un llamado al Señor: engrandecer, o sea, la palabra Yapé, a Jafet. ¿Cómo fue engrandecida la familia de Jafet? ¿Qué pueblos descendieron de este hijo de Noé? En Génesis 10, 2 al 5, Jafet es presentado como un progenitor de grupos de pueblos al norte de Israel, en la antigua Anatolia, lo que es actualmente Turquía, incluyendo algunas de las estepas del sur de la antigua Unión Soviética, y el oeste de Grecia y la región del Egeo, incluyendo un número de pueblos indoeuropeos. Note lo que dice en Génesis, específicamente los versos 2 y 3, Génesis 10. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanín. De estos, dice, se poblaron las costas, cada cual según sus lenguas, conforme a sus familias en sus naciones. Fíjense bien, dice que de estos se poblaron las costas, cada cual según sus lenguas, conforme a sus familias de naciones. Hay un traspaso de muchos cientos de años, porque más adelante vamos a ver la construcción de la Torre de Babel, donde a causa de esta construcción, Dios les confundió su lengua y surgieron una diversidad de idiomas. Pero aquí ya está poniendo muchos cientos de años después. Después de esto, dice, se poblaron las costas, cada cual según sus lenguas, conforme a sus familias en sus naciones. Por eso es que Génesis tenemos que entenderlo así, de esa manera, porque se narran acontecimientos de etapas, no de un día para otro necesariamente. La siguiente cláusula dice: y habite en las tiendas de Sem. Suena bastante sencilla, sin embargo, ¿a quién se refiere el verbo habite?
Cuando parafrasea este texto en arameo, hay una obra que se llama el Targum de Onkelos, menciona al Señor y dice, y Él hará su chequinat en las tiendas de Zen. Esta interpretación judía posterior del primer o segundo siglo después de Cristo tiene poco para elogiar. Además, viola una regla básica de la gramática que dice que un pronombre se refiere naturalmente a su antecedente más cercano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos claramente pues esta situación que aquí se nos presenta. Bueno, el sentido natural de la solicitud es que Noé estaba pidiendo que el territorio y la influencia de Jafet fueran engrandecidos y que él habitara en las tiendas de Sem o en medio de ellas. Algunos creen que lo anterior se cumplió cuando los filisteos de Creta y las islas de Egeo invadieron y subyugaron a muchos de los israelitas durante el periodo de los jueces y el reinado de Saúl. Y otros piensan que se refiere al reinado de Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida que reinó sobre Palestina en el segundo siglo antes de Cristo. O sea, cualquier cumplimiento como tal sería una maldición, ya que los descendientes de Jafet se verían obligados a habitar en las tiendas de Sem y ocuparlas. Muy por el contrario, esta declaración es parte de la bendición de Noé, que pedía que los descendientes de Jafet habitaran pacíficamente en las tiendas de Sem. Entonces es difícil encontrar un periodo en la historia cuando en realidad tuvo lugar la profecía hasta la era del Nuevo Testamento. Entonces el cumplimiento último de la solicitud de Noé a Dios, porque él le ora a Dios, entonces parece comenzar, mire qué cosa, en los viajes misioneros del apóstol Pablo de Antioquía, en Siria, a Tarso, a las ciudades de Galacia, a Éfeso, a través del mar Egeo, a Macedonia, a Grecia, y así sucesivamente en los viajes que el apóstol Pablo hizo. En estas regiones, los descendientes de Jafet, o sea, cristianos gentiles, fueron juntados pacíficamente con los descendientes de Sem, cristianos judíos, en una habitación, el cuerpo espiritual de la iglesia. Por eso, miren qué hermoso es. Vámonos y trasladémonos ahora a Efesios capítulo 2 para comprender esto que estoy expresando. Vamos a leer una porción bastante alargada, pero es necesario que lo hagamos. Versos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, o sea, colegas pues, de los santos y miembros de la familia de Dios, tanto judíos y gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 11 al 22. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la declaración final de Génesis 9:27, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, es que Canaán había de ser el siervo no únicamente de Sem, sino también de Jafet. Es la tercera vez que se anunció la futura servidumbre de Canaán, o sea, la esclavitud, volviendo enfática la maldición. Ya desde principios del segundo milenio antes de Cristo, o sea, en los días de Abraham, muchos pueblos cananeos habitaron no únicamente en Palestina, sino también a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, al norte de la tierra de Canaán, o sea, lo que es el Líbano actual, Ugarit, en Siria. De acuerdo con los textos antiguos, no mucho tiempo desde el momento en que Israel entró en la tierra prometida, los pueblos del mar, de las islas del Egeo, algunos de los cuales eran descendientes de Jafet, también fueron tallando nichos en regiones que llevaban mucho tiempo en poder de los cananeos. Entonces, tales eventos podrían haber sido parte del cumplimiento de la bendición de Noé con respecto a Jafet. Nos agrade o no nos agrade, nosotros es el tronco que traemos desde entonces. Porque vamos a inventar que del arca salieron otros 8, y más 8, y más 8, no. De ahí venimos todos. ¿Ve? Quiero terminar diciendo lo siguiente. La muerte de Noé, Génesis 28 y 29, dice: vivió Noé después del diluvio 350 años. El relato pues de Noé concluye con dos piezas de información obituaria para completar esta genealogía de Set, que fue presentada en Génesis capítulo 5, que lo vimos también. Cuando analizamos el capítulo 5, tomamos nota del significado del número 10 en aquellos registros antiguos. Noé mantiene la posición 10ª y última en ese registro ancestral. Aquí el texto dice que vivió Noé después del diluvio 350 años. Por lo tanto, Noé fue el eslabón vital entre el mundo antediluviano y el mundo postdiluviano que le siguió. La vida total de Noé, 950 años. Cada año, literalmente de 365 días. Entonces, la expresión habitual en relación con los descendientes de Set en el capítulo 5, tuvo otros hijos e hijas, no se encuentra en esta descripción. Esta omisión
hace pues que sea concluyente el hecho pues de que toda la humanidad después del diluvio descendió de los 3 hijos de Noé, hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Lo cree usted, hermano o hermana? Amén. Tiene que creerlo, porque así es. Por eso el versículo 29, el obituario del patriarca concluye diciendo: y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y punto. En el relato mitológico de Unapistin, el Noé babilónico se hizo inmortal como los dioses después del diluvio. Estas son cuestiones de los hombres. No hay tales de que se hizo inmortal Noé. Que vivió 950 años, sí los vivió. Incomparable con lo que apenas el ser humano ahora logra llegar a los 80. Algunos un poco más, algunos muy pocos. ¿Ves? El verdadero Noé sufrió la misma defunción como todos sus antepasados, mencionados en Génesis capítulo 5, con la excepción de Enoc, que fue traspuesto. Es decir, termino diciéndoles esto: Noé murió y punto. Esa es la realidad, pero nosotros tenemos que sacar muchas buenas lecciones de esta situación que se nos presenta de Noé. Dios bendiga su bendita palabra. Dios nos ayude a tomar la mejor ayuda que podamos de lo que pasó en este tiempo, en aplicarla a nuestras vidas. Siempre les doy el anuncio pues de Eclesiastés este sábado 30 de enero, 6 de la tarde, y este domingo 31 de enero, 6 de la tarde, comenzaré en vivo transmitiendo a través de YouTube nuestro estudio que estoy preparando sobre Eclesiastés. Les invito pues a que no dejen de escuchar estos estudios. Será un estudio bastante largo, quizás pueda que tomando en cuenta que solo son 2 días a la semana, pueda que tome unos 6 meses, 8 meses, a lo mejor se alargue a los 10 meses o al fin de este año. Pero yo le aseguro a ustedes que hay mucho aprendizaje, hay mucho aliento en este libro, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que se viven, causados por la pandemia mundial, por ese virus que todavía sigue causando mucha destrucción. De manera pues que les animo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que sintonicen nuestros canales a partir de este sábado 30 a las 6 de la tarde. Habrá fiesta espiritual, porque presentaremos otro majestuoso estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias porque me has dado la oportunidad de presentar otro mensaje de tu divina palabra. Que nos ayude, Señor, a hacer lo mejor delante de ti. Que nos ayude a aprender lo bueno, lo indebido que se cometió en aquel tiempo. Que todo sea para nuestra fabricación y mejora espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.